varios aspectos históricos y va a haber una actividad que se va a dejar, pues sí, a partir de este tema. Entonces, como les decía, la parte de objetivos, de competencias, me la salto un poco porque les mando la presentación y grabo la sesión. Y vamos a comenzar con la antigua Grecia. Pues como casi todo, como también a lo mejor vieron cuando estuvieron en química, de hecho, las primeras ideas de la química vienen de Grecia, las primeras ideas de los elementos vienen de ahí. Lo mismo pasa con la biología. Y vamos a comenzar con Aristóteles, que no solamente fue un filósofo, sino que también fue naturalista. Naturalista es una forma como en la que se le llamaba a la gente que se interesaba pues precisamente por el mundo natural, por los organismos, por todo este tipo de cosas en la antigüedad. Es como, pues sí, como una forma informal de decirle a una especie de biólogo de la antigüedad. Así se les conocía como naturalistas hasta, creo que todavía hasta el siglo XVIII se les conocía de esa manera. Entonces, pues bueno, escribió varios tratados que hablaban sobre anatomía, botánica y observó bastantes seres vivos. De hecho, en la diapositiva siguiente, sí, dice que clasificó más de 540 especies. Y en una de sus más grandes aportaciones fue la clasificación de los seres vivos. Él hizo una de las primeras clasificaciones de los seres vivos, en las cuales los agrupó en, se podría decir, tres reinos, y era uno que era mineral, vegetal y animal. En el mineral, pues bueno, iba a estar todo lo inanimado, todos los objetos, eh, por ejemplo, las rocas, los metales, todo este tipo de sustancias. En el vegetal, pues iba a estar todo lo que él concebía como que se parecía a las plantas y bueno, dentro de ello estaban pues las algas, las plantas obviamente e incluso los hongos. Y no fue hasta muchísimo tiempo después que pues se supo que los hongos estaban más directamente emparentados con los animales que con las plantas. Y en el reino de los animales los dividió entre enaima y anaima, o sea, con sangre y sin sangre. Básicamente lo que esto significaba era que, pues por ejemplo, lo que les comentaba a sus compañeros del otro grupo, cuando aplastamos un insecto, ya sea queriendo o sin querer, supongamos una mosca con el matamoscas en la ventana, ¿qué es lo que se ve? Se ve como una especie de fluido viscoso de un color pardo, ¿no? No se ve como sangre como en el caso de nosotros. Entonces, era más o menos en lo que él se fijó para clasificar los animales de esta manera. Y por esto, aunque a lo mejor parezca muy simple, pero pues en ese tiempo nadie se había preocupado por hacer eso. Entonces, por esto se lo considera como el padre de la biología. Después tenemos a Hipócrates, que fue un médico griego y que también probablemente sea famoso igual para los que quieran o para los que estén en el propedéutico de ciencias de la salud, porque pues el juramento hipocrático es el que rige la ética de los médicos actuales. Entonces, él fue, se podría decir, como también el primer médico en el sentido, eh, pues sí, en este sentido de lo que les comento del juramento hipocrático y demás, del tratar a las personas, de siempre ir como en auxilio de las personas y demás. Pero pues también tuvo ciertas aportaciones a la biología, parte de ello fue pues su enciclopedia médica en la que parte de lo que, digamos, de lo que contiene estas son algunos aspectos anatómicos. Y pues bueno, su influencia llegó hasta el siglo XVII. Ahorita vamos a ver algunos de los personajes que vivieron en el siglo XVII. Obviamente va a haber ciertos conceptos que están ya muy desactualizados, pero en su momento fueron pues bastante importantes y novedosos. Y por último, con Grecia vamos a tener a Galeno, que fue pues básicamente el que comenzó con todo el proceso de la anatomía comparada, que fue un proceso que todavía más adelante se retomó de una manera un poco distinta. Anatomía comparada lo que es, en resumen, es, pues bueno, comparar las partes del cuerpo, por ejemplo, pensemos en un humano y y un simio, ¿no? Entonces, podemos comparar de una manera bastante, eh, pues sí, ¿cómo decirlo?
podemos tener una comparación relativamente uno a uno, y estoy diciendo relativamente en general, cuando comparamos a un simio y a un humano, porque tenemos características muy similares, tenemos ciertas proporciones que difieren y demás, pero bueno, vamos a tener ciertas características muy similares. Y entonces es un poco el concepto, más bien la premisa básica de la anatomía comparada. Después se retomó, por ejemplo, para el estudio de los fósiles, en los cuales se comparaban ciertas estructuras de organismos del pasado con estructuras de organismos del presente, para ver, por ejemplo, para qué usan esas estructuras los organismos actuales, se parecen a las de los organismos del pasado, entonces seguramente tuvieron una función muy similar. Es un poco la premisa con la que se usaba en la paleontología, sobre todo en el siglo XIX. En la Edad Media, pues bueno, a lo mejor ustedes lo han escuchado como Edad Media, oscurantismo, todo este tipo de términos que se han ocupado para emplear, para describir, perdón, a este periodo de tiempo. Y pues este periodo de tiempo fue sobre todo en Europa, no fue como tal en América o en Medio Oriente o en general en Asia. Fue sobre todo en Europa, en la cultura occidental fue donde más se dio este oscurantismo, esta falta de eh, pues sí, como de apertura para hablar de ciertos temas, cuando se tuvo incluso un retroceso en algunos aspectos que ya se había avanzado bastante. Entonces, pues en donde más hubo ciertos progresos, obviamente fue en Mesoamérica, existían ya algunos avances en este sentido de el uso de ciertas plantas para tratar enfermedades, lo mismo que se estaba haciendo en Medio Oriente, em, en algunos países o reinos de influencia musulmana. Eh, y les digo, igual aquí en Mesoamérica estaba siendo algo muy similar. De hecho, cuando llegan los españoles aquí a América y que se empiezan a describir los códices para describir pues ciertas, ciertos aspectos de la forma de vida de los habitantes de Mesoamérica, se pudo rescatar algo de esa información que ya se tenía aquí, pero pues obviamente se perdió muchísimo con lo que quemaron los españoles. Entonces, pues bueno, una descripción breve de lo que hacían, por ejemplo, en Medio Oriente era que intentaban hacer infusiones o cocciones de un puñado de plantas, de hierbas, para ver si alguna de ellas tenía alguna propiedad que pudiera ayudar a algún padecimiento que tenía pues la persona con la dolencia y demás. Entonces, de ahí pues a lo mejor se iba aislando por eliminación algunas plantas y ver que servían algunas para una cosa, otras para otra y demás. Y pues bueno, ya vamos a pasar al siglo XVII, pues porque igual la Edad Media fue un periodo de tiempo bastante eh, ¿cómo decirlo? Largo, y después de eso, pues en el Renacimiento sí hubo ciertos estudios de anatomía, por ejemplo, incluso con los artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci y demás, sí hubo estudio de anatomía, pero ya, pues digamos, de ciertas cosas que ya se habían estudiado, solo que hubo este retroceso en la Edad Media. Y entonces en el siglo XVII vamos a comenzar con Anton van Leeuwenhoek, que fue pues siento que a veces en estas líneas del tiempo tenemos muchos padres de todo, pero se podría decir que él fue pues el padre o uno de los pioneros en la biología celular. ¿Por qué? Pues porque, bueno, antes, como una especie de breviario cultural, tienen que saber que en estos tiempos, pues la ciencia no era accesible para todo el mundo, no era como que todo el mundo supiera leer o escribir, era algo que solo pocas personas sabían hacer. Y más allá de eso, las personas que tenían nada más, pues, dinero eran los que podían tener acceso a ciertos utensilios, por ejemplo, como los lentes con los cuales él hizo su microscopio. Les preguntaba a sus compañeros del otro curso si alguien de ustedes sabe eh, cuáles son los aumentos que tienen los microscopios estereoscópicos que hay en los laboratorios de la prepa. ¿Alguien sabe cuáles son los aumentos que tienen? No, nadie sabe cuál es el aumento que tienen los microscopios, más bien los aumentos.
Tiene uno por Ok. 5, ¿no? Eh, a lo mejor estás pensando en los ópticos. Bueno, no, perdón. Sí, el estereoscópico, perdón, es el que sí tiene, que es como una lupa. Pero no, estoy hablando del que le llaman mal, mal llamado, pero que le llaman microscopio óptico. El que tiene tres o cuatro aumentos distintos. ¿Alguien sabe cuáles son esos aumentos? Son, por ejemplo, esas que dicen como 10x, 15x. Ajá, son esos. O sea, sí son esos, pero no eran todos. Pero bueno, creo que quedó la idea. Por lo general, en los microscopios se llega a tener estos aumentos de 10x, 40x y 100x. Son como los más estándar que tenemos. Entonces, para que se den una idea, esos son pues microscopios de buena calidad, de calidad bastante decente y obviamente ya tenemos tecnología de microscopios electrónicos de barrido, eh, de fluorescencia y todo esto. Pero aún no se logra entender con exactitud cómo fue que este hombre hizo un microscopio en ese tiempo para que tuviera aumentos de hasta 270 veces. O sea, es casi tres veces el aumento que tienen los microscopios que hay en los laboratorios. Y esto fue hace probablemente 400 años, una cosa de ese tipo. Entonces, nada más para tener como la idea de hace cuánto tiempo este hombre hizo este microscopio que era mejor que los que tenemos hoy en día. Y bueno, pues saliéndonos un poco de eso, él era una persona bastante curiosa y entonces trataba de observar todo lo que se le ponía enfrente. Por ejemplo, hay ciertas historias, no sé qué tan verídicas sean, de que una vez se enfermó del estómago y pues bueno, tuvo diarrea y como que le dio curiosidad ver qué era lo que había en su diarrea. Y entonces parte de lo que vio pues fue algunas bacterias, protozoarios y creo que también en agua de charco a veces iba y recogía como muestras de agua y las veía en el microscopio, llegó a ver sangre y también, si no mal recuerdo, llegó a observar semen, creo que no solamente, creo que de humanos, pero no sé si de algunas otras especies. Y bueno, hizo algunas observaciones de los espermatozoides, hasta donde tengo entendido. Entonces, pues sí, era bastante curioso y fue de las primeras observaciones y sobre todo acercamientos que tuvo la humanidad a las células, porque hasta ese momento todavía no se sabía siquiera qué era una célula. Y entonces vamos a tener a otros dos personajes importantes del siglo XVII, que fueron Marcelo Malpighi y Robert Hooke. En el caso de Marcelo Malpighi, pues bueno, en su caso, igual, si no me recuerdo, él fue el que describió por primera vez las células vegetales en un corte de corcho. Y de hecho, él acuñó el término célula porque en el corte del corcho se veía como una especie de celdas, se veían como celdas hexagonales, que eran las células vegetales. Entonces, él le llamó de esta manera como que eran celdas y a partir de ahí se fue acuñando el término de célula. Y pues bueno, igual en el caso de Robert Hooke, a través de microscopios pudieron ver pues algunos tejidos animales, vegetales y pues varios microorganismos. En el siglo, esto ya es siglo XVIII, nada más que ahí se fue una I. En el siglo XVIII, pues bueno, los conocimientos de biología fueron aumentando poco a poco, pues porque había más naturalistas que estaban interesados en estos, ni siquiera en este campo del conocimiento en específico, porque no era uno en específico, sino que eran varias cosas que ellos iban haciendo. Entonces, en el siglo XVIII tenemos a Carl von Linné, o Linneo, como se conoce en español, que, pues bueno, fue el que hizo la clasificación taxonómica con una nomenclatura binomial. Y bueno, ¿esto qué significa? Aunque suene como muy complicado, en realidad lo que significa es que él fue el que creó la nomenclatura, bueno, la forma en la que le llamamos a los organismos, los nombres científicos. Y entonces, eh, por ejemplo, esta parte de binomial hace referencia a que tiene dos partes,
el nombre científico de un organismo. Por ejemplo, pensemos, les comentaba a sus compañeros hace rato, que siempre existe un epíteto específico y el género. Siempre se tiene que mencionar, por ejemplo, cuando decimos Canis lupus, que es el nombre científico de los lobos, estamos pensando en Canis es el género y el epíteto específico sería lupus. Entonces, lo mismo pasaría con Canis familiaris, ¿no? Que serían los perros. O, por ejemplo, en el caso de los leones, Pantera leo. En el caso de algunas bacterias que tenemos en el tracto intestinal, que es Escherichia coli o E. coli, como se abrevia em, comúnmente, el, digamos, la primera parte que es el género sería como decir los apellidos y el epíteto específico sería como decir el nombre. Entonces, esto fue algo que revolucionó el conocimiento de los naturistas porque anteriormente todo el mundo nombraba a las especies de alguna manera, por ejemplo, en cada lugar le decían a las plantas o a los animales de una manera, entonces se tenía que llegar a un consenso de cómo llamarles para que la gente que los estudiara en todo el mundo pudiera entenderlo. Y pues sí se han intentado hacer como ciertas reformas a la técnica o más bien al método que propuso Linneo, o se han intentado proponer nuevos métodos, pero en realidad este ha sido el más eficiente. El único detalle es que pues él lo hizo en latín, porque el latín era el idioma que se hablaba la ciencia en ese momento, y pues era un poco como el equivalente del inglés actualmente, que era lo más hablado en la ciencia. Y pues bueno, ya el latín no está como tan vigente que digamos, ya se puede considerar incluso como una lengua muerta, pero en este caso se presta muchísimo mejor el latín que alguna otra lengua para poder realizar pues sí, el nombramiento de las especies, además de que pues ya se lleva usando por más de, bueno, y por más de 300 años, no, 300, dejémoslo en 300. En el caso de Buffon, pues bueno, el conde de Buffon fue uno de los primeros en considerar las poblaciones humanas como, pues se podría decir que como las de los animales, como las de otros seres vivos. O sea que estamos sujetos a los cambios de la naturaleza, a los fenómenos, por ejemplo, como la lluvia ahorita, o como la falta de recursos, todo este tipo de situaciones. Porque, pues, como saben, todavía había mucha permeaba mucho las ideas de la iglesia, entonces era muy difícil que la gente pudiera considerar estas cosas como algo real, porque por lo general a los humanos se nos consideraba como que estábamos fuera de todo lo natural. Después vamos a tener aquí a Alexander von Humboldt, que pues bueno, hizo varias cosas, eso es a lo que se refiere polivalente, o sea que era como muy multifacético y que estudió ciertos aspectos de geología, geografía y recorrió gran parte de América Latina haciendo como un compendio de organismos que él había observado y descrito, así como aspectos geológicos, o sea, el aspecto abiótico, las rocas, el tipo de suelo que existía en algunos lugares de aquí de América. Y pues ya vamos a entrar con uno de los primeros que eh, habló sobre cómo evolucionaban las especies. El primer científico evolucionista fue Jean-Baptiste Monnet, que fue bueno, era Lamarck, todo el mundo lo conocía como Lamarck, y publicó un libro en el que dio a conocer su teoría de la evolución. A lo mejor esto lo han visto, no sé si hayan visto esta imagen de las jirafas, a lo mejor en alguno de los libros de texto de la secundaria, alguna cosa de ese tipo. ¿Alguien sabe a qué se refería esta teoría? Que, bueno, más bien es una idea, pero que las especies, pues básicamente que se adaptan para sobrevivir, ¿no? Si necesitan alimento de los árboles, van a adquirir características para conseguir el alimento. Sí, es un poco de lo que hablaba Lamarck. Él hablaba como de, bueno, después se le empezó a llamar la teoría de los caracteres adquiridos. O sea, en resumen, lo que él decía era, por ejemplo, en el caso de las jirafas, que las jirafas, como necesitaban alcanzar el follaje que se encontraba en las copas de los árboles, que estaba pues cada vez más lejos,
se tenían que estirar, entonces que iban estirando el cuello y que se iban de alguna manera esforzando para obtener esas características de tener pues el cuello más largo, ¿no? Y a lo mejor eso podría parecer un poco ridículo para nosotros ahorita porque ya tenemos como un conocimiento más general y más amplio de en realidad cómo es que funciona la evolución, pero en ese momento nadie se había preocupado por explicar esto y fue una de las primeras explicaciones que de hecho todavía hasta el siglo XIX siguió, eh, bueno, más bien hasta finales del siglo XIX seguía bastante vigente esto. Antes de que pasemos con la teoría, que es como la que ahora predomina en la biología, vamos a hablar de algunos otros personajes como Malthus. Malthus, pues bueno, fue igual un naturalista que intentó explicar algunos aspectos más ecológicamente en cuanto a las poblaciones, por ejemplo, cómo ciertos recursos podían afectar la forma en la que se distribuían algunas especies y cómo esto producía un desequilibrio. Por ejemplo, supongamos que en una temporada una jauría de lobos caza demasiados venados, conejos y demás, y entonces la población de venados y conejos disminuye drásticamente. Para la siguiente temporada no van a tener prácticamente alimento porque eh, no había una población, digamos, base lo suficientemente grande como para tener una descendencia lo suficientemente grande para abastecer a esta jauría de lobos que a lo mejor ya había crecido incluso más. Entonces es un poco lo que también pues ayudó a inspirar la teoría de la selección natural de Darwin. Y después vamos a tener a Edward Forbes, que pues un poco de lo que hizo fue también descripciones más ecológicas sobre la distribución y los patrones que seguían ciertos animales en las costas de Europa. O sea, esto era un poco más lo que ahora llamamos biogeografía. Y ya vamos a tener a estos dos personajes que fueron pues los principales en la creación de la teoría de evolución por selección natural. En resumen, Darwin y Wallace crearon esta teoría de selección natural casi al mismo tiempo, ahorita bueno, aquí lo dice en las diapositivas, la hicieron casi al mismo tiempo, la diferencia fue que Wallace hizo un ensayo como de unas 5 cuartillas y Darwin se aventó como 500 páginas en describirlo. Obviamente, pues bueno, Darwin en parte lo hizo porque estaba muy inseguro de publicarlo y porque quería tener como todo el respaldo y ejemplos y mencionaba muchas cosas de lo que había observado cuando estuvo viajando a bordo del Vigo. Entonces, pues sí, como que él trataba de robustecer su teoría hasta el punto que pudiera ser casi irrefutable. Entonces, pues bueno, ambos llegaron de una manera independiente, no fue al mismo, perdón, fue casi al mismo tiempo, pero no fue juntos. No sabía uno del otro en este momento. Entonces, lo que decían era, ¿qué cosa? Pues que los seres vivos son seleccionados naturalmente por ciertas presiones de selección. ¿A qué me refiero con esto? Pues, de nuevo, pensemos en el caso de las jirafas. ¿Qué es lo que sucede con las jirafas? Las jirafas no, no se estiran para obtener el alimento, más bien las que tenían los cuellos más largos eran las que podían tener acceso a mayor cantidad de follaje, lo que les permitía pues alimentarse mejor, tener mayor energía, a lo mejor esa energía podía ser destinada a un esfuerzo reproductivo, o sea, tener mayor descendencia, y esto hacía que estas fueran las que transmitieran sus características a la siguiente generación. No era como que se fueran estirando y que por eso ya quedaran con el cuello largo. No, no se trata de esto, sino que se trata más bien de que las que tienen ciertas características son las que tienen mejores probabilidades de sobrevivir. Lo mismo pasa, por ejemplo, si pensamos en alguna característica de selección sexual, como comentaba también en el caso de los colibríes, de los pavos reales, pues bueno, son organismos que van a tener plumas muy coloridas para desplegarlas ante las hembras y poder ser seleccionados por ellas. A esto se le llama selección sexual. Y obviamente también es una presión de selección, porque si no,
un organismo no se puede reproducir, no puede pasar sus genes a la siguiente generación, que es, pues bueno, el objetivo de todos los organismos. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No pregunté hace rato, pero no sé si alguien tenga hasta lo que llevamos ahorita alguna duda o alguna pregunta. Por mi parte, no, profe. No, profe. Ok, bueno, continúo. Ya casi vamos a terminar con esta parte antes de que pasemos a teoría sintética. Y pues bueno, Ernst Haeckel es el considerado padre de la ecología. Pues bueno, como pueden ver aquí hay muchos padres de varias cosas en esta presentación. Obviamente porque hizo ciertas observaciones acerca de los seres vivos, de sus hábitats y demás, pero él fue el primero en acuñar el término ecología a partir de la raíz griega oikos, que significa casa y hábitat. Igual y lo han visto en una marca de yogurt que se llama así, se llama Oikos. Y logos, seguramente, igual ya lo habrán escuchado muchas veces, es estudio o tratado. Les comentaba a sus compañeros del otro grupo que pues desafortunadamente ustedes ya no llevan la materia de etimologías, pero bueno, creo que cuando ven logos en un montón de materias y seguramente ya se los han descrito sus profesores, pueden saber que es estudio o tratado. En el caso de Oikos, pues bueno, ya sería el caso específico de esto, que es casa o hábitat. Y bueno, este fue uno de los personajes que es un poco, no polémico, sino que es irónico más bien. Que pues bueno, Gregor Mendel era un monje agustino, o sea, era un monje católico, y era un naturalista austriaco. Esto es también porque en parte pues la iglesia era la que a lo mejor tenía las mejores posibilidades económicas y también de recursos intelectuales para que alguien, si se interesaba, pudiera realizar este tipo de estudios. Entonces, eh, él lo que hizo fue la observación de cómo se transmitían ciertas características de una generación a otra. O sea, él fue el que hizo las primeras observaciones de la genética de poblaciones. Y esto lo hizo con chícharos, con guisantes. Él observó cómo se transmitían, por ejemplo, el color amarillo o verde, cómo se transmitía ciertas características en las hojas, si era rugoso o liso, este tipo de características que se iban transmitiendo de generación en generación. Y de hecho es una de las formas más sencillas de cómo se enseña la genética de poblaciones básica. Y entonces, ¿por qué digo que es irónico? Porque para un monje agustino, ser el que vino a dar la evidencia que apoyaba de la manera más, pues sí, de la mejor manera la teoría de la evolución de Darwin, de la teoría de la selección natural. ¿Por qué? Porque Darwin no supo explicar cómo se transmitían estas características de los organismos más aptos a la siguiente generación. Entonces, con los experimentos de Mendel, fue que se fue descubriendo que existía esto que llamamos genes y que estos son los que transmiten la información de una generación a otra. Y bueno, esto va a tener un poco más de importancia para la medicina, para los que a lo mejor estén en el propedéutico de ciencias de la salud. Eh, el médico bacteriólogo Robert Koch, pues fue uno de los que aportó más en este campo. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros en aislar bacilos de anthrax, de tuberculosis, cólera y sobre todo esto último que es el perfeccionar las técnicas de estudio de bacterias mediante los cultivos bacteriológicos en medios sólidos. O sea, si estuviéramos en clases presenciales, a lo mejor podríamos hacer algo de esto, podríamos hacer algún medio de cultivo en lo que se le llama un agar. En una caja Petri se pone un agar, que es un medio de cultivo para determinados organismos, y se pone a crecer. Es como una especie de gelatina que es, digamos, contiene los nutrientes para que crezcan determinados organismos y así se puedan aislar para su estudio y demás. Entonces, pues esto es súper importante porque incluso ahorita si de pronto alguien tiene una infección, alguna situación de algún tipo de patógeno, ¿qué es lo que te dice el doctor? Te manda a hacer unos análisis, por ejemplo, un análisis de orina o una cosa de ese tipo. Ellos lo que hacen es que toman una parte de esa muestra y la ponen en uno o varios medios de cultivo y aíslan a los organismos que hayan resultado
de esta muestra. O sea, supongamos que encuentran E. coli o a lo mejor Cándida, alguno de estos organismos, y ya el médico puede determinar de una manera más precisa qué antibióticos se necesitan para tratar a estos patógenos. Y entonces, pues bueno, ya vamos a pasar a lo que es la teoría sintética. La teoría sintética em, prácticamente lo que fue, pues fue como una reunión de varios biólogos y gente que era muy destacada en su área de conocimiento, por ejemplo, genética, sistemática, filogenética, paleontología, biogeografía, todo este tipo de ramas de la biología, y comenzaron a hacer como una especie de consenso de qué era la biología como tal, de qué era el concepto de biología, de qué era el concepto biológico de especies. Sobre todo fue en lo que se enfocaron mucho, en darle una definición a qué era una especie e intentar descifrar cómo era que se llevaba a cabo la evolución y cuáles eran los procesos involucrados en él. Entonces, pues sí, fue uno de los eventos más importantes para la biología porque se definieron un montón de aspectos muy importantes y pues bueno, en ella estuvieron involucrados algunos de los científicos más prominentes de su época. Entonces, comentaba yo con sus compañeros que esto fue en parte porque se llegó a la conclusión de que la biología no se podía ver de otra forma que no fuera a través de la luz de la evolución. Y entonces, pues también se trató de tener un concepto que fuera compatible con esto. Y no sé si alguien tenga dudas o preguntas hasta aquí. No, profe. No, profesor. Ok. No, profe. Bueno, entonces vamos a hablar muy rápido de las aplicaciones que puede llegar a tener la biología. Esto pues lo vamos a seguir viendo durante el curso, nada más es algo como más, sí, algo muy breve. Entonces, por ejemplo, en cultura y vamos a, por ejemplo, el control de plagas, ya sea sintetizando algunos compuestos o extrayendo algunos compuestos que se encuentren quizás en algunas plantas o en algunos hongos, por ejemplo, para evitar que algunas plagas devoren los cultivos, cosas de este tipo, o incluso de una especie de control biológico a través de depredadores, por ejemplo. No sé si alguien sepa o haya visto de que a veces en algunos cultivos lo que hacen es poner algún búho, lechuza o alguna cosa, algún ave de este tipo para que se coma a los ratones o a las serpientes, o de hecho a veces ponen serpientes en los cultivos para que se coman a los roedores, sobre todo en los cultivos de maíz, porque pues obviamente se comen el maíz estos ratones de campo. Y pues es una forma de control biológico sin necesidad de estar poniendo veneno que pueda llegar a afectar a los cultivos. Obviamente también tenemos esta parte de la creación de plantas transgénicas que pues es muy polémico, pero no sé si alguien me pueda decir cuál es el problema con los transgénicos o por qué se dice que son dañinos o sí, en resumen, cuál es el asunto con los transgénicos, por qué la gente no los quiere o los países no permiten que se importen. Por los químicos con los que están hechos o cultivados. Por los químicos con los que los tratan. O sea, tienes razón, pero digamos, están hechos de pues lo mismo que están hechos todos los cultivos en cuanto a elementos, si hablamos, pero a lo que les ponen, por ejemplo, para matar a las plagas, para matar a las malezas que se les llama comúnmente en estos cultivos, eso es lo que provoca los problemas. ¿Por qué? Porque se crean ciertas especies, por ejemplo, pensemos en el maíz y la soya, que son los más comunes transgénicos que existen. En este caso, esta planta va a ser resistente a los agroquímicos que se le van a rociar, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, todo este tipo de cosas. Y la planta no le va a pasar nada y va a tener una producción bastante decente. Y pues va a matar a todas las malezas, todo lo que no se desee para que no le estén robando nutrientes, sol, lo que sea. El problema es que estos residuos, eh, sobre todo muchos polvos, quedan en las plantas y estos residuos pues nos los comemos nosotros. Y se ha visto que en muchas ocasiones tienen efectos altamente tóxicos y cancerígenos en nosotros. Entonces, el problema no es como tal
la planta, porque hasta ahora no se han visto efectos adversos de los transgénicos como tal en nosotros a largo plazo. Todavía pues queda mucho por estudiar a largo plazo, como les digo. A corto y mediano plazo no se ha visto algún efecto nocivo, pero en el caso de los plaguicidas, herbicidas, todo este tipo de agroquímicos, eso es lo que causa el problema. Y bueno, en el caso de la ganadería también vamos a tener la selección artificial de plantas y animales, o sea, la domesticación, que es, por ejemplo, lo que pasó con los perros. Les comentaba igual a sus compañeros que, por ejemplo, hablando de los lobos, no se parece nada a un lobo a un pug o a un bulldog francés. ¿Por qué? Pues porque esto ha sido parte del proceso de selección artificial. Cuando se observa que un organismo a lo mejor tiene una mutación o una característica distinta y a los humanos nos agrada esa característica y creemos que es estética, la vamos seleccionando y lo vamos aislando y reproduciendo con otros organismos que puedan tener características similares hasta que esta característica se va refinando más y más y más. Que les comentaba que es un poco el por qué. Por ejemplo, los pugs tienen la carita toda chata, el cráneo deformado, tienen problemas para respirar, problemas cardíacos, las patas chicas, todo este tipo de cosas que les causan pues tener una vida bastante difícil y en muchos casos corta. Lo mismo pasa con las plantas y bueno, con el ganado, solo que en el caso de la agricultura y ganadería, la orientación no es tanto estética de que si a alguien le gusta que se vea así con su carita chata, sino que más bien es algo orientado a la producción. Por ejemplo, que el ganado produzca más carne, que produzca más leche, que las frutas sean más grandes, que tengan mejor color, que tengan mejor olor, que tengan mejor sabor. Todo este tipo de cosas se han ido seleccionando artificialmente con el paso de los años y se han obtenido incluso en algunos casos, pues especies que de pronto son completamente distintas a la que le dio origen. Mm, bueno, y la preservación de alimentos también, la inoculación de productos y demás. En el caso de la industria alimentaria, pues, como decía, conservar los alimentos, pero también saber de qué están compuestos, saber cuáles son los macro, los micronutrientes, de qué forma nos afectan o nos nutren para cubrir a lo mejor ciertas deficiencias, pero también cómo afectan al microbioma intestinal. El microbioma intestinal es algo que cada vez se ha estado explorando más y más, y pues se ha estado viendo que todo este conjunto, miles de millones de hongos y bacterias que viven en nuestro intestino y que nos ayudan a procesar la comida, son responsables, por ejemplo, de que tengamos o no tengamos ciertos neurotransmisores en las cantidades adecuadas, de que a lo mejor procesemos o seamos intolerantes a ciertos productos. Entonces, pues tenemos una relación muy simbiótica con el microbioma intestinal y por eso de pronto ya se escucha cada vez más este uso de prebióticos y probióticos, que igual si quieren lo podemos platicar más adelante cuando veamos lo de biomoléculas. Y pues bueno, en la medicina obviamente también conocer los mecanismos enzimáticos de transporte, el metabolismo, eh, extraer ciertos compuestos de bacterias, plantas, hongos, algas y animales para crear medicamentos, vacunas y esta última parte que igual es súper importante de la genética, conocer cómo se expresan los genes para igual poder tratar o aminorar los digamos, efectos nocivos que puedan llegar a tener síndromes cromosómicos, polimorfismos genéticos y demás. Y creo que ya es lo último de esto, creo que nada más falta esta y otra. El cambio climático, no solamente qué lo produce, cómo lo podemos todo el rollo de plantar árboles, de tener a lo mejor microorganismos, el fitoplancton, que es el responsable de más, digamos, de la producción de oxígeno más que los bosques, sino que también de, por ejemplo, la bioremediación de suelos y aguas, extraer ciertos contaminantes que se encuentran en los suelos, en las aguas, por ejemplo, agroquímicos, metales pesados, petróleo, y que esto se puede llevar a cabo con ya sea bacterias, hongos, algas y plantas. Hay muchos organismos que nos pueden ayudar a limpiar estos sustratos. Y pues bueno, algunas otras aplicaciones como puede ser en la criminalística para las pruebas de ADN, en los textiles para pues obviamente ciertas telas, algunos pigmentos y demás, combustibles que puedan llegar a ser
de no solamente combustibles fósiles, sino que de origen vegetal y algas. Ya hay muchos casos de combustibles fermentados. Y cosméticos, pues también vamos a tener algunas aplicaciones que se pueden dar con ciertos aromas, ciertos colores, ciertas texturas, pero pues también en el caso de la experimentación con animales, que cada vez es menor, pero de todas maneras sigue existiendo en algunos países, sobre todo de Asia, la experimentación con animales y el daño que les causan a estos. Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta sobre lo que se vio en la sesión de hoy. No, profe. Profe. No, profesor. Ok. Bueno, No, profe. yo creo que no sé cómo sea con otras materias, igual lo comentaba con sus compañeros del otro grupo, que por lo general mis clases trato de que sean lo más como al grano que se pueda. De todas maneras, como les dije, siempre les dejo las grabaciones en la carpeta de recursos, la presentación también, todo eso. Pero va a haber ocasiones en las que a lo mejor terminemos como ahorita bastante rápido la sesión. Y no sé si tengan algún problema, me imagino que no, porque quizás igual quieran ir a comer alguna cosa de ese tipo. Pero por si alguien a lo mejor sí quisiera que las clases fueran de 2 horas, trato de que no sea así y trato de resolver la mayor cantidad de dudas. Y si lo llegara a meritar la clase, pues ya tendríamos la sesión de 2 horas, o incluso si necesitáramos, les diría que si se pudieran conectar el día miércoles también, una cosa de ese tipo. Pero pues espero que no sea como algún problema o inconveniente para ustedes que las clases duren pues relativamente poco. ¿Alguien tiene como alguna objeción con respecto a esto? Por mi parte, no, profesor. A lo contrario, No, muy profe. interesante su clase. Profe. No, igual, sí, profe. Ok, pues sí, voy a tratar de que sea lo más breve y al grano espere. Ah, es que vi que alguien puso algo en el chat, pero no alcancé a leer. Hola, sí Em, fui yo, profe, pero era para mi grupo, porque es mi grupo base, pero no he tenido contacto con ellos. ok, ok, sí. Bueno, entonces, les digo, trato de que sea breve para que igual tengan chance de a lo mejor ir a comer o de hacer sus otras actividades que tienen de otras materias. En, en general, pues bueno, yo trato de tener, por ejemplo, la clase hoy, la clase los martes, que dijimos que íbamos a tratar de que fueran los martes. Los miércoles serían los días que yo probablemente esté subiendo la actividad a la plataforma Garza para que la chequen. Ahí van a tener las instrucciones, van a tener todo lo que necesitan saber para realizar la actividad. Y si no llegaran a entender algo de lo que yo estoy pidiendo, pues me mandan correo y yo se lo resuelvo lo más rápido que puedan, pero por favor, si tienen duda, pregunten y no se queden con eso porque eso va a afectar su calificación, ¿ok? Su primera actividad, se los voy diciendo desde ahorita y ya mañana se los pongo en la plataforma, va a ser una línea del tiempo de lo que vimos hoy de la biología. Obviamente que tenga cosas adicionales a lo que se vio en clase, no solamente lo que yo les di en la presentación, sino que investiguen por fuera algunos otros sucesos que hayan sido importantes y sobre todo pedirles que tengan mucho cuidado con el contenido, o sea, qué es lo que están poniendo en sus actividades, que sea igual de fuentes confiables y demás. Y pues también en el caso de la presentación, porque a veces el contenido es bueno, pero la presentación es muy deficiente y eso siempre va a terminar afectándolos en la calificación. Y lo comento porque casi siempre el primer parcial es cuando peor les va en las actividades, porque como que todavía las hacen un poquito deficientes al inicio y ya después van echándole más ganas, pero pues para que empiecen bien el semestre y desde el inicio tengan pues buenas calificaciones en su portafolio. Si no hay ninguna duda o ninguna pregunta, yo creo que sí, a computadora. Ok. Sí, casi todo va a ser a computadora. Si tienen algún problema de que a lo mejor no tuvieran o se descompusiera o algo así, lo podrían hacer a mano, obviamente siempre teniendo en cuenta, como les digo, la presentación y el contenido.
pero casi siempre va a ser a computadora. De todas maneras, en las instrucciones que van a estar en la plataforma va a venir eso. ¿Alguien más que levantó la mano? Yo, tengo dos dudas. La primera, esta presentación que nos puso va a estar en la plataforma Garza para poderla utilizar también para la línea del tiempo. Les comento, sí, bueno, sí creo que ya les comenté un par de veces que siempre subo las presentaciones y la grabación de la clase, pero a Drive. En la plataforma Garza no puedo subir cosas porque luego crashea y tenemos un montón de problemas, pero en la carpeta de Drive voy a crear una carpeta de recursos yo y ahí voy a ir subiendo tanto las presentaciones como las grabaciones de las clases para que igual ustedes puedan repasar y auxiliarse de eso para sus actividades. Pero, como les digo, para las actividades no quiero que únicamente tenga lo que vimos en clase, sino que ustedes también investiguen y agreguen contenido extra a las actividades para que tengan una mejor. Ok. Profe, ¿Qué pasó? ¿podría poner el enlace aquí para los que todavía no tenemos la plataforma Garza? ¿Cómo el enlace? No te entiendo. El enlace de la carpeta que va a poner en la plataforma Garza lo podría poner aquí en el chat. No, pero te comento que no lo hago en la plataforma Garza. Les comento que siempre lo Digo, subo. perdón, de Drive, pero dice que lo va a poner a la plataforma Garza. No, es que no lo pongo en la plataforma Garza. Siempre va a estar en su carpeta de Drive para que ustedes puedan ir, por ejemplo, pues sabes, abres tu Drive, abres la carpeta de recursos y ahí te metes y vas a tener todas las presentaciones, porque te digo, en la plataforma Garza no puedo subir nada de eso. Sería muy pesado y crasharía luego. Ah, bueno, Entonces, gracias, profe. sí, nada más en su Drive, ahí va a haber una carpeta donde están pues todos sus nombres, va a haber una carpeta que se va a llamar recursos, le voy a poner un color distinto para que se note y ahí van a tener acceso ustedes a esa carpeta. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, profesor. Entonces, si entendí bien, va a haber una carpeta general de este grupo y ahí cada una de nuestras carpetas donde vamos a subir las actividades y ahí va a estar la de recursos. Sí, o sea, en la carpeta de su grupo, donde cada quien hizo su carpeta con su nombre y que dice primer parcial y todas las especificaciones que les pasé en el correo. em, En esa carpeta va a ser donde va a estar la de recursos. De hecho, ya su jefe de grupo ahorita puso el link del Drive aquí en el chat. Muchas gracias. Y pues en esa carpeta yo voy a crear la de recursos y voy a estar subiendo las presentaciones y las grabaciones. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta de la sesión de hoy o de cómo vamos a estar trabajando? No, profe. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas o preguntas, yo creo que nos veríamos dentro de 8 días. Y pues ya igual les estoy avisando, les mando el link